Buenos días, Egunon. En primer lugar, quiero felicitar a los organizadores, la Universidad Pública de Navarra y en particular a Miguel Laparra por darnos la oportunidad de participar en este curso de verano bajo el título La garantía de unos ingresos decentes para todos y para todas. Como señala el programa de este curso de verano, la lucha contra la pobreza es el primero de los retos que las distintas sociedades deben enfrentar para avanzar en el primer objetivo de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas. Acabar con la pobreza no es una utopía, es una obligación, un deber moral. Los seres humanos tienen el derecho reconocido a no ser pobres. De ahí surge nuestra obligación con la pobreza, que no es una ilusión, acabar con ella no es un sueño, es un deber de nuestra sociedad. Poner fin a la pobreza es una cuestión de justicia que necesariamente implica el poder político. La solidaridad y la compasión son muy valiosas, pero la justicia es fundamental. Es el poder político el que tiene que poner las condiciones de justicia para que las personas puedan llevar a cabo sus planes de vida. Por ello, tal y como recogen los objetivos del desarrollo sostenible, son fundamentales las alianzas entre el poder político, el poder económico y el poder ciudadano para conseguir poner en marcha, según señala la filósofa de la cortina, una compasión que no solo esté presente en la vida privada, sino que lo esté también en la vida pública. Sin duda, el papel asumido por el Gobierno de Navarra en la pasada legislatura mediante la regulación de la prestación económica de renta garantizada y el derecho a la inclusión social vino acompañado de un debate social y político necesario, pero siempre este debate resulta incompleto sobre la conveniencia de estas políticas de garantía de ingresos mínimos. Más recientemente también la aprobación del ingreso mínimo vital ha vuelto a suscitar un encendido de debate político, en ocasiones bastante alejado y opuesto a las evidencias cada vez más numerosas que nos ofrecen las investigaciones, tanto europeas como otras que se revelan en buena parte del mundo. En noviembre de 2016 fue aprobada la Ley Foral 15/2016 de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada. Esta norma trata de responder a la situación generada tras la gran recesión y sus efectos sobre la población más vulnerable, reforzando para ello el sistema de protección social y manteniendo y profundizando en un enfoque basado en derechos. Se trataba, por una parte, de mejorar la cobertura y el acceso a las prestaciones económicas que constituyen la red de último recurso, nivel cuya responsabilidad corresponde a la comunidad foral en razón de sus competencias en materia de servicios sociales y asistencia social. Por otra parte, pretendía mejorar el acceso de toda la ciudadanía y en especial de aquellas personas que tienen dificultades especiales para desenvolverse en la vida laboral y social, a servicios sociales y empleo de calidad. Estas dos orientaciones responden no solo a las necesidades que presenta la sociedad navarra, sino que también son coherentes con las corrientes normativas y doctrinales europeas, como señalaba antes. Antes de esta reforma legislativa, conviene conocer los antecedentes del sistema de garantía de ingresos que teníamos en nuestra comunidad. A finales de la década de los 80 del siglo pasado, se puso en marcha el programa de renta básica del Gobierno de Navarra, cuya normativa estaba sustentada en un decreto foral 120/1999 y que tenía por objeto dotar de unos ingresos mínimos a las personas que residían en Navarra y que se encontraban en situación de exclusión social. Esta prestación fue adecuada hasta que a finales de 2008, un año después del inicio de la grave crisis económica, cuando las personas que quedaron desempleadas como efecto de esta fueron agotando las prestaciones por desempleo, e hizo que se iniciase un fuerte incremento de la demanda de la prestación que afectó a los servicios sociales de base y al propio departamento, bien
con un colapso en la gestión y también con un fuerte aumento en el gasto social. Además, ya no eran personas en exclusión social sus beneficiarias tipo, sino que cada vez más personas que habían estado integradas socialmente eran también beneficiarias o solicitantes de esta prestación. Además, en este periodo postcrisis se fue consolidando un fenómeno social sin precedentes. El empleo va perdiendo su capacidad de asegurar la inclusión social, apareciendo el fenómeno de los y de las trabajadoras pobres. Como respuesta a todo ello y con la llegada del gobierno, de un gobierno progresista, se llevó a cabo la segunda y vigente reforma del sistema. Esta reforma se sustenta en dos elementos conceptuales relevantes. El primero de ellos tiene que ver con el modelo conceptual de la denominada inclusión social. En consecuencia, con este modelo, la norma plantea que deben los poderes públicos, y tal y como plantea nuestra Constitución, remover los obstáculos que impiden la plena inclusión de todas las personas y ser proactivos para facilitar y atender a las personas y sus necesidades. Por otra parte, la norma plantea cómo los procesos inclusivos deben ser previamente evaluados conjuntamente entre los servicios profesionales que atienden a las personas y estas personas, ya que los procesos vitales requieren de una participación efectiva de las personas a las que van dirigidos. Y finalmente, tomar también decisiones conjuntas plasmadas en programas especializados y personalizados de inclusión en el que se avance en todas y en cada una de las dimensiones de la inclusión social. El segundo elemento, y derivado también del anterior, es la separación o modelo de doble derecho, en la línea que tanto los teóricos como las reformas más avanzadas de los sistemas de rentas mínimas estaban orientando. Es significativo también que la Cámara de Comptos de Navarra, el órgano fiscalizador de las políticas públicas de nuestro Gobierno, en un informe ya del año 2010 señalara sobre la renta básica y orientara hacia la necesidad de introducir este doble derecho, este doble modelo de doble derecho. Se separan así dos derechos, uno amplio relacionado con los procesos de inclusión social y el otro con la garantía de ingresos, derechos independientes pero interconectados. Dentro del modelo de inclusión social que subyace en la renta garantizada, está vinculada exclusivamente con la dimensión económica y laboral del modelo. Es por ello que las obligaciones que exige la norma a las personas perceptoras de RG se hace una especial incidencia en las obligaciones vinculadas con la activación laboral. Pero la norma no solo establece obligaciones a las personas, sino que por la obligación que tiene la Administración pública de remover los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos, prevé un sistema de 3 incentivos y estímulos al empleo compuestos. El primero de ellos es los estímulos al empleo ordinario, con el objeto de que las unidades perceptoras tengan una renta disponible superior a la renta garantizada cuando alguno de sus miembros o bien aumenta los ingresos por trabajo o comienza a trabajar con ingresos sobrevenidos. El segundo de ellos es la suspensión temporal de la prestación por incorporación laboral sin necesidad de que luego se produzca la renovación, y el tercero de ellos son los incentivos al empleo subvencionado. Se trata, sin duda, de una prestación que se alinea con las apuestas más avanzadas de prestaciones de garantía de ingresos por diversas razones. La primera de ellas es por establecer un derecho subjetivo efectivo, puesto que la renta garantizada está sujeta al cumplimiento de unos requisitos legales en función de la necesidad social y económica y no a la discrecionalidad administrativa.
Además, otro de los elementos que la convierten en una de las más avanzadas es su alta intensidad protectora y cobertura amplia y, por tanto, su papel en la reducción de la pobreza y especialmente en la reducción de la pobreza infantil. Su propósito también de combatir la trampa de pobreza por la compatibilidad de la renta garantizada con una cierta proporción de ingresos salariales. La introducción también de un mecanismo automático de actualización independiente de las decisiones políticas al vincular la actualización de la prestación a indicadores como el IPC y el salario medio. Otro de los elementos es su incondicionalidad respecto a la firma de un plan de inclusión, sino que se condiciona, como saben, al cumplimiento de requisitos, el mantenimiento de estos y al cumplimiento también de determinadas obligaciones. Y por otro lado, y para finalizar, su gestión eficaz, puesto que se ha avanzado tanto en los tiempos en los que se da respuesta a esta prestación como en la interoperabilidad de los registros y las bases de datos con algunas de las administraciones. A todo ello hay que añadir que el derecho también a la renta garantizada se integra en un conjunto más amplio de medidas de garantía de ingresos, aunque sea la prestación más potente en intensidad y cobertura económica. Así, el sistema de garantía de ingresos se complementa también y se configura en Navarra con otros componentes como son la renta garantizada, las ayudas económicas no periódicas, bien de carácter extraordinario o de emergencia social o de apoyo a procesos de inclusión social, el sistema de pensiones no contributivas, que aunque son de competencia estatal, su gestión está transferida, y el sistema de deducciones fiscales por pensiones de viudedad y de jubilación contributiva o no. ¿Cuál ha sido el impacto de esta nueva regulación de la renta garantizada? En estos momentos nos encontramos en pleno proceso de evaluación externa, pero sí podemos señalar algunos aspectos e impactos que a nuestro juicio han sido relevantes. Como decíamos, la norma ha hecho crecer la cobertura y la intensidad de la prestación. Un 12% de unidades familiares más entre los dos años 2017 y 2019, que se ha vuelto también a incrementar con intensidad estos meses de crisis sanitaria y social. De hecho, el crecimiento de los meses de febrero a junio de 2020 ha sido un 10% y se acerca al que se produjo en los 2 años anteriores, si bien en un contexto totalmente diferente de crecimiento económico y de empleo. Igualmente, la intensidad de la protección ha crecido en estos 3 años de desarrollo de la ley, percibiendo las familias un 9,5% más de ingresos medios. Además, si tenemos en cuenta la anterior reforma que fue impulsada por las fuerzas progresistas en el año 2015 mediante una iniciativa parlamentaria, la inversión social destinada a la renta mínima se ha duplicado entre los años 2015 y 2019. Junto a la mejora de la cobertura, la intensidad de la protección, la nueva ley también ha producido una mejora en la inserción laboral de las personas bajo su protección y ha contribuido a la reducción de la pobreza severa en Navarra. En cuanto a la inserción laboral, destacar un crecimiento estos años de un 23,4% de personas perceptoras de la prestación que han logrado un contrato de trabajo a lo largo del año, así como un crecimiento también vertiginoso de los perceptores a los que se les aplican los nuevos estímulos al empleo por combinar la prestación y un trabajo que ha pasado de las 1.171 personas que había en el 2017 a las 4.178 en 2019. Finalmente, cabe también remarcar la contribución de la prestación a la reducción de la pobreza en nuestra comunidad. Evidentemente, la mejora económica y del empleo junto con la mejora de la protección social pues han vuelto a situar a Navarra como la comunidad con menor tasa de riesgo de pobreza, tasa AROPE, y la de menor
riesgo de pobreza con bajadas entre 2017 y 2019 del 13,5% al 11,7% en el primer caso y del 8,3% al 7,7% en el segundo. Asimismo, la prestación ha sido clave para afrontar, como hemos visto, las consecuencias sociales que ha tenido la crisis económica derivada de la pandemia. Sin duda, el trabajo de la sociedad civil navarra y un buen sistema de protección social han sido claves para que en Navarra no hayamos visto las llamadas colas del hambre. En cuanto a la evaluación de ambos derechos y de los retos que tenemos actualmente, la norma prevé que cada 2 años se realice una evaluación de ambos derechos. Esto debe ser además compatible y coordinado con la evaluación y con el seguimiento también que se prevé específicamente en el Plan Estratégico de Inclusión Social. Estas evaluaciones deben ser tanto de diseño como de proceso y de resultados. En la actualidad estamos efectuando la evaluación de los 2 primeros años de la norma, una evaluación que va a tener más bien un carácter valorativo intermedio y que recogerá también lo previsto sobre la aplicación del sistema de estímulos al empleo. Probablemente para principios de octubre contaremos ya con ella. En el futuro inmediato, además, tenemos pendientes abordar varios retos. De todo ello, cabe destacarle lo siguiente: mejorar la gestión de la renta garantizada, tanto para incrementar la eficiencia en la gestión como en el seguimiento de la prestación. Llevamos ya un tiempo analizando e introduciendo mejoras en los procedimientos internos de gestión. Un aspecto de especial interés es la revisión de los perfiles profesionales del personal administrativo y técnico adscrito a la unidad de gestora del departamento, y en este ámbito también estamos valorando opciones que liberan a los servicios sociales de la gestión de la prestación y que apuntalan y que incrementan su papel en los procesos de inclusión social. Otro aspecto es la revisión de la norma tras la aprobación del ingreso mínimo vital, y transcurridos también 3 años desde su aprobación se han detectado algunas cuestiones que pudieran precisar una adecuación de la misma de carácter, por así decirlo, mucho más técnico. Más allá de estas cuestiones, se precisa también un análisis y evaluación más detallados de la norma sobre los efectos y el impacto de la prestación en aspectos como la incorporación al mercado laboral, la reducción de la pobreza y en particular la reducción de la pobreza infantil, entre otros, que conlleva también una evaluación del sistema de incentivos y de estímulos al empleo, de las cuantías, de la articulación también del ejercicio conjunto de los 2 derechos y de otros aspectos de interés. Igualmente, debemos de desarrollar el programa de gobierno que apuesta por consolidar y desarrollar el modelo, desplegando todo su potencial de protección, sin perder de vista también la sostenibilidad del sistema, pues dada la importante inversión social que conlleva. También la continuación en la mejora en la coordinación con el Servicio Público de Empleo, el Servicio Navarro de Empleo, Nafarlansare, en particular en el desarrollo y en el control de las obligaciones de las personas perceptoras relativas a su inserción sociolaboral, así como de la mejora en los procedimientos de ofrecimiento de recursos y servicios de inserción sociolaboral, tal y como señala y como se han apuntado en los retos sobre el derecho a la inclusión social. Finalmente, también debemos destacar el gran reto que va a suponer asumir la competencia de desarrollo del ingreso mínimo vital en Navarra y su integración en nuestro sistema de rentas mínimas. Sin duda, está siendo pues más difícil de lo inicialmente previsto, y de su buena integración va a depender que el conjunto de políticas de inclusión social y garantía de rentas en Navarra salgan reforzadas. Esperemos que las complejidades que el despliegue de una nueva prestación de estas características conlleva
se puedan ir resolviendo lo antes posible y suponga, como esperamos, un gran avance en la política social y de garantía de ingresos tanto en Navarra como en el conjunto de nuestro país. Muchas gracias, eskerrik asko.